El día miércoles estuvimos estudiando con nuestros hermanos lo que el Evangelio dice acerca de la Navidad. Quiero invitarles a repasar algunos de esos textos, pero principalmente les remito al texto de Mateo, por favor. Mateo capítulo 1, desde el versículo 18, y después voy a referirles a otra porción de la palabra del Señor, pensando en el sentido profundo de la Navidad. Primer texto, entonces, Mateo capítulo 1, desde el verso 18. La verdad es que es un privilegio ver a madres que abren las Biblias junto a sus niños y juntos leen la palabra del Señor, o quizás abuelos o abuelas que lo hacen con sus nietos al lado. Tengo el privilegio desde aquí de poder mirar a todos, o sinceramente toda persona que lee la palabra del Señor. Es un privilegio hermoso que da gusto ver realmente cuando la comunidad abre en conjunto la palabra. Es un lugar central de cualquier iglesia. Cuando busca la comunidad, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Y no buscan en la palabra escrita del Señor. Dice Mateo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quizás hay que leer más seguido eso, ¿sí? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Les invito a leer la primera carta de Juan, por favor, primera carta de Juan, en su primer capítulo, primera epístola de Juan en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio. Y miren qué interesante lo que ahora viene. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y aún palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Interesante. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. De manera que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Me voy a permitir señalar algunos de ellos. Hay muchísimos más que vamos a señalar también en la noche, pero estos son fundamentales. Navidad es Jesús estableciendo la relación más íntima con Dios. La Navidad es relación. Dios es un Dios de relaciones. Y esto es fundamental. Dios quiere establecer una relación tan particular, tan íntima, que toma forma humana, haciéndose uno de nosotros. El texto bíblico dice que Dios se hizo carne y habitó, está entre nosotros.
Este es un milagro maravilloso, dificilísimo de explicar, pero que tenemos que aceptar por fe como la realidad quizás central en algún sentido de cuantas podemos anunciar de la Navidad. Dios tomando forma humana, no el ser humano divinizándose, no nosotros creciendo, sino Dios asumiendo una presencia íntima singular. Como decíamos en el desayuno precioso y repleto de gente del otro día en nuestro centro misionero en Recoleta, fíjense qué maravilla esta idea de Dios, ¿sí? Dios trabaja siempre, desde siempre. Dios es el creador, de manera que Dios nunca estuvo desconectado de nosotros, siempre estuvo cerca, siempre fue, además de ser un Dios trascendente, un Dios inmanente, cercano, bellísimo, un Dios que está con el pueblo, que acompaña al pueblo, que lo saca con brazo extendido, como dice la palabra. Pero en esta ocasión Él hace algo no hecho hasta ese momento. Se encarna y es Jesús, Dios encarnado. Sin dejar de ser Dios, es al mismo tiempo hombre. Dios, hombre, uno de nosotros. Pero más aún, Dios actúa, en segundo lugar, el verdadero poder. Es interesante que solamente el poderoso puede hacer esto. Los seres humanos, las naciones, tenemos otros poderes, ejercemos otros poderes. Son poderes también, la Biblia así los llama. Pero este es el poder más exquisito, único, por sobre todo poder. Es el poder de aquel Dios que escoge para salvar, hacer algo como lo que mencioné, tomar forma humana. Dios quiere encarnarse para hacer el bien, para amar desde Dios hacia los seres humanos. Es el poder contrario a todo el poder humano. El pecado humano fue querer ser como Dios. ¿Se acuerdan? Este fue el pecado humano. Y el pecado humano le condujo al ser humano a una primera cosa terrorífica: alejarse de Dios, pretender ser como Dios, escondiéndose de Dios. Y Dios que sale, Génesis al comienzo de la Biblia, a su encuentro, lo busca. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Pero es notable que el Evangelio comience con la búsqueda de Dios. Dios no enviando algo, no enviando alguien, sino Él mismo, en búsqueda del ser humano que pretende esconderse de Dios. Navidad es Dios, decíamos, estableciendo la relación más íntima, actuando el poder verdadero, sano, salutífero. Pero además, en Navidad, Jesús muestra la generosidad de Dios. Qué bueno es llevar vidas generosas, vidas que se entregan. No dar algo, no dar un tiempo, no apartar algo, sino ser para los otros, como en este caso Dios generosamente lo hace. Esta es una lección maravillosa en Navidad. Frente al egoísmo terrorífico que contemplamos, en donde el universo nuestro es nuestro propio yo, Dios abre un horizonte generosísimo. No da algo, sino que Él es con nosotros. Él es uno de nosotros. Pero en Navidad Jesús hace algo teológicamente extraordinario. Es ejemplo de fidelidad al proyecto divino. El proyecto de Dios es, entre otras cosas, usted. Querido hermano, querida hermana, usted es parte del proyecto de Dios. La Navidad es, entre otras cosas, por usted. ¿Lo pensó de esa manera? Así de sencillo, pero así de trascendente. Usted forma parte del proyecto navideño. Dios piensa en usted. Piensa en usted, en mí,
pecadores, pecadores destituidos de la gloria de Dios. Y por Él, ese señor, esa señora, por mí, Él toma forma humana. Yo soy parte de ese proyecto de Dios. El proyecto somos nosotros. Dios en Navidad es oportunidad. Dios no solamente piensa en usted, no solamente ora por usted, si así podríamos decir, sino que actúa en su favor, en mi favor. Yo actúo en contra de mis propios propósitos. Más de una vez me autodaño, me autoperjudico. Dios, en cambio, da una oportunidad. Hace que usted sea prioridad en su esquema de servicio. Es la prioridad de Dios mostrada en Cristo, usted. ¿Cuánta gente que no sabe esto? ¿Cuánta gente que hará en esta Navidad de siempre ruido? ¿Cuánta gente será generosamente distraída, eficientemente distraída, para satisfacer el interés del comercio? ¿Cuánta gente consumirá? ¿Cuánta gente tendrá espectáculos para que no piense, sino que sienta y vibra al compás del comercio en lugar de ser conducido a la vida que viene encarnada en Jesús? Pero a esas personas las ama Dios. Y son personas dignas del proyecto navideño. Su vecino, su vecina, el niño que está atrás de su casa, el chiquitín que vive en Indonesia, la niña que vive en Perú, el señor que estará perdido en algún campito argentino metido en nuestro interior, los millones de personas que en grandes urbes estarán mirando los fuegos artificiales en cualquier lado. Por ellos es Navidad. Por ellos Dios se hace carne. Es oportunidad fantástica. Navidad es Dios con nosotros. Es no solamente palabra encarnada, enseñanza encarnada, es acción de Dios demostrando en Cristo cuánto nos ama. Qué importante que somos para Él en el sentido de su proyecto. Cuánta posibilidad salvífica hay a través de Él que se encarna Jesús. Notable. Accionando el Señor en la Navidad toda su justicia. Finalmente la Navidad también es la demostración de un juicio. El juicio dice, ustedes son ineficaces para autorregenerarse. El juicio dice, se necesita que Cristo nazca para que finalmente muera en la cruz por mí, por usted, por cada uno de nosotros. Y Navidad simultáneamente lo recuerda también. Es toda la santidad de Dios que atraviesa ese momento. Es, como lo dice Juan, la luz de Dios que viene a este mundo, que prefiere trabajar en tinieblas, como decíamos el domingo pasado, en oscuridad, porque en oscuridad es más fácil robar, en oscuridad es más fácil mentir, en oscuridad es más fácil aparentar, en oscuridad es más fácil esconder, etc. Él es la luz que vino a este mundo. Notable expresión. Él es el gozo que viene. Él es la verdad que viene. Él es la limpieza de pecado que viene. Esa es la importancia fantástica de la Navidad. Me propongo pensar en celebrar la Navidad siguiendo al Jesús de la Navidad. Seguir a Jesús, de acuerdo a lo que estábamos diciendo, es intimar con Dios. Intimar con Dios. Dios con nosotros, decíamos. Conocerlo a Él, recibirlo a Él
obedecerlo a Él, estar en comunión con Dios, andar en su luz. Qué notable expresión. Seguir a Jesús es dejar que su poder benefactor circule en y por nosotros. La eternidad al alcance de la mano, dice Juan. Y ese poder tiene que producir cambios. Pensaba en la semana, ¿cómo es posible que algunos de nosotros persistamos todavía en algunas terquedades y a la vez anunciemos Navidad? Es incompatible. Si anuncio la capacidad tremenda, el poder de Dios que llega para mí, ¿cómo es que a veces actúo de manera tan infantil siendo ya un adulto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a veces sea tan duro con las personas cuando Dios viene por mí? Tan insensible a las fracturas que la realidad y el pecado produce. Qué bueno es poder celebrar Navidad dejando estancamientos de lado para crecer, dejando lo que carga la mochila innecesariamente. ¿Cuántas cosas hay en su mochila que quizás ya no sirven? ¿Por qué no hacer uso de la Navidad efectiva y decir, Dios de poder, Dios que en Cristo eres Dios encarnado, ayúdame a tirar lo que de mí es pura carga innecesaria, aunque yo me abrace a esa carga, pero que no me sirve? Seguir a Jesús es vivir una vida generosa, generosamente desplegada. Y generosamente desplegada es hacer uso de mi inteligencia, de mi vida emocional, como lo hemos dicho tantas veces, de mi vida relacional, de mi vida física, de la manera más potente posible. Haz que su mente piense a Cristo, trabaje con la luz de Cristo, su mente, sus emociones. Haga que sus emociones puedan expresar sentimientos sólidos, sanos. Muchos niños alrededor suyos necesitan sentimientos estables, emocionalmente recuperadores, cobertores. Y lo necesitan a usted, cristiano, para que lo vean. Su vecino anciano, su pareja que vive al lado, necesita que gente que tenga su mundo emocional recuperado por la salvación de Cristo, que diga, que note, que vibre emociones terapéuticas, cobertoras, sanas, profundamente saludables, cristianas. O que la vida relacional no tenga barreras que no se puedan salvar. Es incompatible eso con la Navidad. La Navidad es Dios que viene a mí. ¿Qué otra cosa podría justificar que no se estableciera ese vínculo? La Navidad es seguir a Jesús en compromiso con la causa de Dios, como Él lo hizo hasta las últimas consecuencias. Piense, por ejemplo, para este año que viene, cuando esté celebrando la Navidad, quizás no en el momento de la celebración en donde uno está más distraído que concentrado, pero cuando esté concentrado, que nadie le quite el privilegio de concentrarse en ver qué proyecto generoso quiere hacer usted con su vida hermosa, con la potencia que Dios le ha dado a usted. ¿Sí? Y entonces piense, no cuánto de mí voy a dar a Dios, no qué de mí voy a dar a Dios, sino cómo de lo mío voy a dar a Dios. Son preguntas mezquinas, son preguntas equivocadas. No le damos algo de nosotros a Dios, no le damos un tiempo de nuestro tiempo a Dios le damos nuestra vida toda. Su trabajo no es algo secular, su trabajo es parte de lo que Dios quiere con usted. Las 24 horas, su matrimonio, su dinero, su sexualidad,
Todo es para honrar al Señor que en Navidad se hace carne. Piense eso lo maravilloso que es. Todavía hay gente que a fin de año estudia y dice, a ver qué tiempo me voy a hacer para Dios. Quizás encuentre 20 minutos para Dios. ¿Cómo? 24 horas para Dios. 24 horas. Carlos decía una cosa interesante respecto del tiempo. Acostumbrado a que la distancia más grande en Pinto son 18 cuadras, debe ser un poquito más, pero pongamos. Viajar 2 horas en colectivos le parecía a Carlos una pérdida de tiempo. Seguramente nos parece a todos. Y viajar aún menos de eso en las condiciones en que lo hacemos. Les propongo estudiar cómo hacer para que las 24 horas de nuestro día sean horas cristianas. Horas cristianas. Horas para el Señor. No como tradicionalmente las imaginamos, sino como Él quiere que sean. Entonces, toda su vida es plenitud para Dios. Toda su vida es como un canal donde la potencia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios puede modificarme, que modifique mi carácter, que modifique mi pensar, mi sentir, que modifique cómo se maneja mi cuerpo, cómo se maneja mi relacionalidad, que marque una diferencia, que Cristo brille a través de su vida. Feliz Navidad, querida hermana. Feliz Navidad, querido hermano. Dios hecho carne por una razón, y una parte fundante de esa razón es su salvación. Qué notable, la suya, la mía, la de su vecino. Piénselo de esa manera. Y haga que su corazón, su mente, su vida toda palpite la presencia activa de Dios en medio de esta tierra. La eternidad accesible en la encarnación en Navidad. Dios te bendiga. Felicidades, hermanos.